Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo mirando a las últimas horas pendientes del último ataque de Trump contra España. Enseguida vamos a contarles las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, vamos a poner el foco también en Irán, colocando minas en el estrecho de Hormuz en un momento de tensión para los mercados, con el foco puesto sobre todo en el petróleo y mirando a los mensajes, al movimiento por parte de Rusia. Enseguida vamos a ahondar en estas cuestiones, pero antes vamos a empezar mirando al presidente de Estados Unidos. Donald Trump acaba de cargar de nuevo contra España. Duras críticas contra también el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Sugiere que podría afectar a las relaciones comerciales entre ambos países debido a la reciente postura de Madrid respecto a la guerra en el Golfo Pérsico. En declaraciones a los medios, Trump ha expresado su descontento con la negativa del gobierno de Pedro Sánchez a permitir el uso de las bases militares españolas para operaciones vinculadas a la guerra con Irán. Ha dicho Trump, literalmente, han sido malos, no están cooperando con nosotros, es lo que decía hace apenas unos minutos. Amenazaba con cortar el comercio con España si siguen con esta actitud. Daba a entender que las relaciones comerciales podrían verse seriamente afectadas por la postura española. La tensión surge después de que España decidiera no autorizar el uso de las bases de Rota y de Morón para facilitar las operaciones militares de Estados Unidos en este contexto de ofensiva en Irán. El presidente de Estados Unidos está molesto por lo que considera una falta de consideración por parte de Sánchez en un momento crítico. Por su parte, el gobierno español ha mantenido una postura de neutralidad en este conflicto, hablando de soluciones diplomáticas y evitando la implicación directa en esta guerra. En sus comentarios, Trump también ha criticado el liderazgo de España. Decía, tengo una buena noticia y es que la gente, el pueblo español es muy bueno. Sin embargo, decía Trump que el liderazgo español, es decir, refiriéndose a Pedro Sánchez, no es tan bueno. Dice Trump que la buena noticia es que la gente de España es fantástica, pero nuestro liderazgo, apuntando directamente a Pedro Sánchez, no es tan bueno. Trump vuelve a cargar contra España, dice que hemos sido muy malos y amenaza de nuevo con cortar el comercio. Atentos a los mensajes de Donald Trump. En los próximos minutos vamos a escuchar al presidente de Estados Unidos en un momento marcado por este 12º día de la guerra en Irán. Vamos a contarles que Teherán ha desplegado cerca de una docena de minas en el estrecho de Hormuz. Es lo que estaban informando fuentes cercanas al asunto. Este movimiento se considera una estrategia para obstruir el acceso al estrecho, una de las rutas vitales para el comercio global de petróleo y de gas natural licuado. Las minas ubicadas en esta vía fluvial dificultan aún más el paso de los petroleros y las naves comerciales a través de esta ruta clave que conecta al Golfo Pérsico con mercados internacionales. La guerra que comenzó hace 12 días con estos ataques de Estados Unidos y de Israel contra Irán ha tenido consecuencias graves para el comercio energético global. El impacto de los enfrentamientos ha llevado a una detención efectiva de las exportaciones de petróleo y de gas natural licuado que transitan por el estrecho, lo que ha incrementado los precios internacionales de la energía. La interrupción del paso a través de esta vía que maneja una parte significativa del crudo global también está afectando a los mercados internacionales y creando incertidumbre sobre el suministro de energía en el futuro cercano. Este despliegue de minas subraya el uso por parte de Irán de tácticas militares no convencionales para afectar el flujo del petróleo y crear tensiones adicionales en la ya volátil región del Golfo Pérsico. Autoridades internacionales temen que este tipo de maniobras pueda prolongar la inestabilidad y afectar todavía más a los mercados energéticos globales. Los analistas señalan que aunque Irán puede tener la capacidad de interrumpir temporalmente el suministro de tránsito de productos a través del estrecho, los costes económicos globales podrían seguir aumentando si el bloqueo persiste, afectando a países dependientes de las importaciones de energía y potenciando la presión sobre las economías mundiales. Pendientes de Hormuz y de Irán, vamos a volver a mirar al presidente de Estados Unidos. Decía que Irán iba tras todo Oriente Medio. Amenazaba con que están pagando 47 años de muerte y destrucción que ha causado. Decía Trump que esto es una venganza y que Irán no se va a librar tan fácilmente. Es lo que apuntaba hace unas horas en una entrevista con Axios. El presidente de Estados Unidos revelaba que el conflicto con Irán está a punto de concluir, alegando la falta de objetivos militares restantes. En una entrevista telefónica de 5 minutos con Axios, Trump ha sugerido que la campaña podría terminar rápidamente. Decía un poco de esto y de aquello. Cuando quiera que termine, terminará. Decía que prácticamente no quedaba nada que atacar. Argumentaba que la operación había avanzado más rápido de lo previsto y había causado mayores daños de los inicialmente previstos. Trump decía que los ataques de Estados Unidos de este martes han destruido 16 barcos iraníes que se preparaban para colocar minas navales en el estrecho
de Ormuz, interrumpiendo lo que describía como una amenaza potencial al transporte marítimo regional y al suministro de petróleo. Y a todo esto vamos a contarles que Irán ha anunciado un cambio en su estrategia militar, es lo que reporta en las últimas horas la agencia Bloomberg. Un portavoz militar iraní decía que la política de ataques recíprocos ha terminado. A partir de ahora el país va a adoptar una estrategia de ataque tras ataque. Este giro en la táctica sugiere una intensificación de los ataques iraníes contra Israel y sus vecinos del Golfo, que han sido constantes desde el inicio de la guerra, aunque el informe no proporcionó detalles específicos sobre los cambios operativos que esto podría implicar. La declaración marca un cambio en la forma en que Irán responde a las acciones de sus adversarios. La transición de ataques recíprocos a una ofensiva continuada y persistente podría tener implicaciones significativas tanto para la dinámica de la guerra como para la seguridad regional. El conflicto, que ya ha visto ataques aéreos y lanzamientos de misiles en varias fases, ahora podría escalar aún más, con Irán adoptando una postura más agresiva y menos reactiva. Este cambio refleja la creciente determinación de Teherán por presionar a sus enemigos y mantener su defensa frente a esta coalición encabezada por Estados Unidos e Israel. Mientras tanto, el impacto de estos ataques podría desestabilizar todavía más la región, provocando no solo nuevas víctimas y destrucción, sino también un ajuste en las políticas de los países del Golfo y de Occidente ante esta nueva realidad geopolítica. Mientras tanto, vamos a mirar precisamente al estrecho de Ormuz. El ejército iraní anunciaba este miércoles que ha alcanzado con proyectiles 2 buques, uno de propiedad israelí con bandera de Liberia y otro portacontenedores, tras ignorar las advertencias de su fuerza naval en el estrecho de Ormuz, donde afirmaba mantener un control sin descuidos. La Guardia Revolucionaria iraní explicaba en un comunicado difundido por la agencia IRNA que el buque Express Room, propiedad del régimen sionista, decía en alusión a Israel, fue atacado y quedó detenido en su posición después de desoír las órdenes. El texto añade que el portacontenedores Mayurin Ari, cuya nacionalidad no fue revelada, también recibió fuego iraní por insistir ilegalmente en atravesar el estrecho tras recibir avisos de la Marina de la CGRI. Mirando a Ormuz, les contamos que la Marina de Estados Unidos ha rechazado casi a diario las peticiones de las compañías navieras para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra con Irán, ya que considera que el peligro de ataques sigue siendo demasiado alto por ahora, es lo que informa la agencia Reuters. Según esta agencia, el presidente de Estados Unidos había asegurado que el país estaba preparado para proporcionar escoltas navales siempre que fuera necesario, con el fin de reanudar los flujos regulares de petróleo por esta vía clave. La Marina estadounidense mantiene reuniones informativas periódicas con representantes de navieras y compañías petroleras para evaluar la situación. En esos encuentros, los mandos navales han transmitido que por el momento no pueden ofrecer escoltas mientras el peligro de ataque no sea reducido. La Oficina de Operaciones Marítimas Comerciales del Reino Unido, UMTO, que monitoriza incidentes de seguridad en rutas estratégicas, ha informado en los últimos días de varios buques mercantes alcanzados por ataques con misiles en el estrecho de Ormuz y sus alrededores. En Estados Unidos, el mando central, el CENTCOM, también emitía este miércoles una advertencia directa a la población civil de Irán para que evite inmediatamente todas las instalaciones portuarias donde operan fuerzas navales y equipo militar iraní, al considerar que dichas zonas han perdido su estatus protegido debido a su uso con fines militares. En un comunicado oficial, CENTCOM instaba a trabajadores portuarios, personal administrativo y tripulaciones de buques comerciales a mantenerse alejados de los buques y equipos militares estacionados en puertos comerciales a lo largo del estrecho de Ormuz, un corredor marítimo clave por donde circula gran parte del crudo mundial. Las autoridades de Estados Unidos señalaron que aunque su ejército no puede garantizar la seguridad de los civiles cerca de instalaciones empleadas con fines militares por Irán, están tomando todas las precauciones posibles para minimizar daños a personas inocentes. La advertencia se produce en medio de una escalada militar en la región, con ataques recientes contra buques comerciales y tensiones crecientes cerca del paso de Ormuz. Las fuerzas iraníes han integrado activos navales dentro de puertos civiles en esa zona, lo que desde la perspectiva de Washington les convierte en posibles objetivos legítimos bajo el derecho internacional, debido al uso militar de estas infraestructuras. También vamos a mirar a los mensajes por parte de Irán. Con el foco puesto en el petróleo, advierte este miércoles que no será posible bajar el precio mediante medidas artificiales y que se puede esperar por la presión que han impuesto en el estrecho de Ormuz que el precio del barril suba a $200. Este es el mensaje de Irán para Trump sobre el petróleo.
و انرژی را با تنفس مصنوعی پایین بیاورید که با گسترش جنگ در منطقه اعلام کردیم منتظر بشکه‌ای $200 باشید. Decía que deben saber que no podrán bajar el precio del petróleo y de la energía mediante medidas artificiales. Anunciaba que con la expansión de la guerra en la región ya advirtieron que pueden esperar un barril de petróleo de $200, porque el precio del petróleo, dice, depende de la seguridad en la región y ustedes son la fuente de esa inseguridad. Es lo que afirmaba el portavoz del cuartel general de Hatam al-Amilla en un vídeo publicado por la agencia Tasnim. El portavoz de ese cuartel, que coordina al ejército regular con la Guardia Revolucionaria, añadía que Irán no permitirá que ni un solo litro de petróleo atraviese el estrecho de Hormuz en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus socios. Vamos a seguir mirando a Irán. El alto comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Ali Fadavi, decía este miércoles que Irán posee misiles de alta velocidad que pueden lanzarse desde el agua. Decía, tenemos misiles que se lanzan desde el agua y alcanzan una velocidad de 100 metros por segundo. Podríamos usarlos en los próximos días, es lo que apuntaba el propio Fadavi, según la agencia de noticias iraní Fars. Añadía que solo Irán y Rusia poseen este tipo de misiles. El día anterior, informes de los medios de comunicación sugerían que Irán podría estar preparándose para minar el estrecho de Hormuz, una vía fluvial entre Irán y Omán, que es una de las rutas más importantes del mundo para los envíos globales de petróleo y de gas. Mientras tanto, vamos a mirar también a los mensajes por parte de Estados Unidos. Vamos a contarles que su presidente, Donald Trump, que por cierto va a hablar en los próximos minutos, anunciaba la destrucción de más de 16 barcos iraníes. Decía que han destruido por completo esta armada iraní en un momento en el que advertía que retirara de inmediato cualquier mina de esta estratégica vía fluvial. En las últimas horas, el secretario de Guerra anunciaba el día más intenso de este conflicto. For example, today will be yet again our most intense day of strikes inside Iran. The most fighters, the most bombers, the most strikes. Intelligence more refined and better than ever. So that's on one hand. On the other hand, the last 24 hours have seen Iran fire the lowest number of missiles they've been capable of firing yet. Just the bifurcation, just the trend lines that we talked about on our first briefing. Mientras tanto, los senadores demócratas han expresado su creciente preocupación sobre la guerra con Irán tras una reunión informativa con funcionarios del Pentágono este martes. Los legisladores temen que la administración Trump pueda desplegar tropas terrestres en Irán, extendiendo el conflicto más allá del plazo inicial de 4 o 5 semanas que había mencionado la Casa Blanca. El senador Richard Blumenthal manifestaba su frustración tras la sesión informativa, declarando que se sentía insatisfecho y enojado. Decía, parece que estamos en camino de desplegar tropas sobre el terreno en Irán. I guess I am most concerned about the threat to American lives of potentially deploying our sons and daughters on the ground in Iran. We seem to be on a path toward deploying American troops on the ground in Iran to accomplish any of the potential objectives here. Una creciente tensión en el Senado que refleja un profundo escepticismo sobre las decisiones de Trump, mientras los demócratas exigen más claridad y un enfoque más estratégico en el manejo de este conflicto con Irán. Y a todo esto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmaba que la Marina de Estados Unidos todavía no ha escoltado ningún tanquero a través del estrecho de Hormuz, después de las publicaciones por parte de Chris Wright. Decía que puede confirmar que todavía no han escoltado a ningún petrolero en este momento en el que Irán sigue amenazando con minar el estrecho de Hormuz. Escuchen las declaraciones de Karoline Leavitt. I was made aware of this post. I haven't had a chance to talk to the Energy Secretary about it directly. However, I know the post was taken down pretty quickly, and I can confirm that the U.S. Navy has not escorted a tanker or a vessel at this time, though, of course, that's an option the President has said he will absolutely utilize if and when necessary at the appropriate time.
En este contexto, en este momento en el que el mundo está pendiente de Hormuz, vamos a contarles que Irán ha logrado superar las expectativas con respecto a sus exportaciones de petróleo a través del estrecho de Hormuz, a pesar de las tensiones bélicas derivadas de la guerra con Estados Unidos e Israel, que comenzó el pasado 28 de febrero. Según la empresa de seguimiento de petroleros Kpler, Irán ha estado exportando aproximadamente 2,1 millones de barriles de petróleo por día, una cifra que supera ligeramente los niveles de exportación de febrero. Este incremento refleja la capacidad de Irán para mantener un flujo constante de crudo, a pesar de los bloqueos y las restricciones impuestas por el conflicto. El aumento en las exportaciones iraníes se debe en gran parte a las estrategias de evasión empleadas por el país, ya que muchos petroleros iraníes han apagado sus sistemas de rastreo, dificultando el seguimiento de sus trayectorias. A pesar de esto, Irán ha logrado continuar con sus exportaciones no solo a través del estrecho de Hormuz, sino también desviando la carga a destinos más lejanos, incluidos algunos fuera del Golfo Pérsico. Este movimiento estratégico ha permitido a Irán mantener sus ingresos por petróleo, vitales para su economía. Además, Irán sigue teniendo un control significativo sobre el estrecho, lo que le ha permitido utilizar esta vía para seguir exportando petróleo a pesar de las hostilidades. A pesar de las dificultades que enfrentan otros países en la región debido a la guerra, Irán ha logrado mantener la estabilidad de sus exportaciones, lo que le permite continuar obteniendo ingresos esenciales para financiar tanto sus operaciones militares como las actividades cotidianas del país. La capacidad de Irán para mantener su flujo de petróleo ha tenido un impacto importante en los mercados globales, ya que su papel como proveedor clave de crudo sigue siendo relevante, si bien las tensiones en la región han afectado a otros países que dependen del estrecho para sus exportaciones. Irán ha logrado encontrar formas de continuar con su comercio, lo que podría generar fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo. Este fenómeno también subraya la resiliencia económica de Irán, que a pesar de las sanciones y las dificultades políticas sigue encontrando métodos para burlar las restricciones y garantizar la continuidad de sus exportaciones. De esta manera, Irán no solo se mantiene como un jugador importante en el mercado energético mundial, sino que también pone de manifiesto su capacidad para resistir las presiones externas durante años de conflicto y sanciones. En resumen, Irán ha demostrado que a pesar de la guerra y las dificultades regionales sigue siendo capaz de mantener sus exportaciones de petróleo y afectar los mercados internacionales de energía. Este desarrollo refuerza el papel de Irán como actor clave en la producción y comercialización de crudo, lo que podría tener consecuencias de largo alcance para la economía global. Mientras tanto, desde el inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero, Irán ha enviado cerca de 12 millones de barriles de petróleo a China, es lo que apuntan informes recientes. Lo que llama la atención es que muchos de los petroleros involucrados apagaron sus sistemas de rastreo, lo que ha dificultado su seguimiento y ha generado preocupación sobre la opacidad de estas transacciones. Este envío se produce en medio de la creciente tensión en el estrecho de Hormuz, la vía fluvial que Irán ha amenazado con bloquear permanentemente en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel. Aunque la situación geopolítica es volátil, Irán ha logrado mantener las exportaciones a China, uno de sus principales socios comerciales, de forma discreta, asegurando que su petróleo sigue fluyendo a pesar de las sanciones y los conflictos bélicos. El uso de técnicas como la desactivación de los sistemas de rastreo de los barcos ha permitido a Irán eludir las sanciones internacionales y continuar sus exportaciones sin un control exhaustivo por parte de las potencias occidentales. Este tipo de operaciones subraya cómo Irán, a pesar de las presiones internacionales, sigue encontrando formas de preservar su economía energética a pesar de este conflicto. La situación en el Golfo Pérsico sigue siendo tensa y el envío de petróleo a China podría tener implicaciones a largo plazo para el mercado global de energía. Hablando de China, vamos a contarles que el uso ilimitado de la inteligencia artificial por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos pone en peligro el control tecnológico, lo que podría desencadenar un escenario similar al de la película Terminator. Es lo que advertía el portavoz del Ministerio de Defensa Nacional chino. Advierte a Estados Unidos que una distopía representada en la película Terminator podría algún día hacerse realidad. El vocero respondía así a una pregunta sobre la solicitud del Departamento de Guerra de Estados Unidos para que las compañías tecnológicas de esa nación permitan al ejército estadounidense el empleo sin restricciones de la inteligencia artificial y sobre su uso en las operaciones contra Venezuela y contra Irán. De acuerdo con Yang, la implementación desmesurada de la IA también erosiona los límites éticos y la rendición de cuentas en los conflictos bélicos. Desde Pekín sostienen que se debe defender la primacía humana en las aplicaciones militares de la IA y que las personas deben mantener el control directo sobre los sistemas militares relevantes. Decía, nos oponemos a aprovechar el liderazgo en inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes para perseguir el dominio militar absoluto o socavar la soberanía y la seguridad territorial de otros países.
Mientras tanto, el nuevo guía supremo iraní, Mojtaba Khamenei, está sano y salvo pese a sus heridas, es lo que afirmaba este miércoles el hijo del presidente iraní en su cuenta de Telegram. Decía: he oído las informaciones que dicen que el señor Mojtaba Khamenei había resultado herido. Pregunté a amigos que tienen contactos. Me dijeron que gracias a Dios estaba sano y salvo, es lo que apuntaba Youssef Pezeshkian, que también es asesor del gobierno. Mojtaba Khamenei habría resultado herido durante la incursión que mató a su padre Ali Khamenei el primer día de esta ofensiva del pasado 28 de febrero, pero no se conocen detalles sobre la gravedad de sus heridas y no ha aparecido en público desde entonces. Mientras tanto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaraba que la conclusión de estas operaciones contra Irán van a depender de las declaraciones por parte de Donald Trump. Dice que cuando consideren que no es una amenaza creíble para Estados Unidos, Trump parará la guerra. Este era el último mensaje de la Casa Blanca. Well, when President Trump says that Iran is in a place of unconditional surrender, he's not claiming the Iranian regime is going to come out and say that themselves. What the president means is that Iran's threats will no longer be backed by a ballistic missile arsenal that protects them from building a nuclear bomb in their country. I could make an empty threat, but if I have no actions to back it up, then it's an empty threat. And so President Trump will determine when Iran is in a place of unconditional surrender, when they no longer pose a credible and direct threat to the United States of America and our allies. The trend is clear. U.S. combat capabilities are increasing and growing more lethal and dominant by the day, while the Iranian terrorist regime's ability to respond has rapidly declined. Now, the U.S. military is moving to dismantle Iran's missile production infrastructure. Por su parte, la fiscal general Pam Bondi se encuentra viviendo en una base militar y no en un refugio tras haber recibido amenazas relacionadas con su manejo de los archivos de Epstein y su implicación en temas vinculados al cártel. Estos son dos de los asuntos más peligrosos en la política estadounidense actualmente y Bondi se ha visto atrapada en medio de ambos, lo que ha generado una gran preocupación. La decisión de trasladarse a una base militar resalta la gravedad de la situación de seguridad que enfrenta la fiscal general, quien ha sido clave en las investigaciones relacionadas con Jeffrey Epstein, también con los cárteles criminales que han tenido un impacto significativo en la política de Estados Unidos. Su exposición a ambos casos ha aumentado su vulnerabilidad y es ahora una de las figuras más expuestas en el ámbito legal y político. La medida de seguridad refleja las tensiones actuales en la política estadounidense y la creciente presión sobre figuras clave que se encuentran trabajando en temas sensibles, incluidos documentos confidenciales y grupos criminales poderosos que buscan ejercer influencia. Vamos a seguir mirando a Estados Unidos para contarles que el presidente de Rumanía, Nicu Orban, anunciaba este miércoles que su gobierno ha aprobado el despliegue temporal de tropas y equipo estadounidense en territorio rumano. El presidente destacaba que solo se van a desplegar equipos defensivos sin armas reales, como parte de un esfuerzo para fortalecer la seguridad del país en el contexto de la colaboración con la OTAN. Dan subrayaba que esta medida requiere la confirmación del Parlamento rumano, que debatirá la propuesta en una sesión programada para hoy. Esta decisión se alinea con el compromiso de Rumanía como miembro de la OTAN para reforzar la seguridad colectiva en la región, especialmente en medio de las crecientes tensiones en Europa del Este. La presencia de tropas estadounidenses y de equipo militar defensivo en Rumanía tiene como objetivo fortalecer las capacidades de defensa del país y proporcionar un apoyo adicional en el marco de las alianzas estratégicas de la OTAN, al tiempo que se asegura la estabilidad regional. Pendientes de Estados Unidos, vamos a volver a mirar al cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní. Afirmaba haber lanzado al menos 2 drones hacia la base militar estadounidense en Kuwait. El CGRI decía que la base en cuestión es Camp Arifjan, al sur de la ciudad de Kuwait. El emir kuwaití condenaba recientemente los ataques con misiles y aviones no tripulados de Irán contra Kuwait y otros países del Golfo. Tanto Arabia Saudita como Bahrein anunciaban que han enfrentado nuevos ataques iraníes. El Ministerio de Defensa saudí informaba que sus defensas aéreas han destruido 4 drones sobre la región oriental y 5 más sobre el desierto de Empty Quarter. El Ministerio también interceptó y destruyó 5 drones al este de la gobernación de Arkarj, un centro agrícola y militar, según informaban portavoces oficiales del Ministerio.
Por su parte, el ejército israelí confirmaba que ha lanzado amplias oleadas de ataques simultáneos contra objetivos en Beirut, en Líbano y en Irán, marcando una nueva escalada en este conflicto regional. Según las autoridades israelíes, estos bombardeos forman parte de una ofensiva más amplia en la que las fuerzas israelíes atacan infraestructuras vinculadas a Hezbollah en Líbano, también en Irán. En los últimos días, la aviación israelí ha golpeado posiciones de Hezbollah en la capital libanesa. Autoridades israelíes no han especificado qué objetivos concretos fueron alcanzados en estos ataques, pero se piensa que están relacionados con instalaciones militares y depósitos de armas utilizados por Hezbollah. En un giro estratégico les contamos también que Israel está evaluando en silencio la opción de establecer una presencia militar en Somalilandia como parte de su creciente enfoque en combatir al movimiento de los hutíes respaldado por Irán en la región del Mar Rojo. Después de reconocer oficialmente a Somalilandia en diciembre de 2025, Israel considera una asociación de seguridad estratégica con la región que podría incluir operaciones de inteligencia y posiblemente la creación de una base encubierta. Este movimiento refleja la creciente preocupación de Israel sobre la expansión de la influencia iraní en el Cuerno de África, particularmente a través del apoyo al grupo de los hutíes en Yemen, que ha sido un objetivo clave para las operaciones israelíes y la coalición liderada por Arabia Saudita en la región. La presencia militar en una región con gran relevancia estratégica debido a su ubicación en el Mar Rojo podría permitir a Israel mejorar sus capacidades de monitoreo e intervención en las actividades de los hutíes y de otros actores respaldados por Irán en la zona. Mientras tanto, vamos a contarles también que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmaba este miércoles ante el Pleno del Parlamento Europeo que siempre va a defender los principios fundamentales establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Esta declaración llega 2 días después de que, en un discurso ante el cuerpo diplomático europeo, indicara que el bloque ya no puede confiar plenamente en un sistema internacional basado en reglas para proteger sus intereses y garantizar la seguridad frente a las crecientes amenazas globales. El discurso en el Parlamento Europeo refleja el enfoque de la Unión Europea ante el entorno geopolítico cada vez más complicado, marcado por desafíos internacionales, tensiones comerciales y crisis militares en distintas partes del mundo. Pendientes de este choque en Europa, vamos a mirar también al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, cargaba contra Ursula von der Leyen por sus últimas declaraciones. Decía que la Unión Europea no debe cambiar, que sus valores no deben cambiar. Ponía en duda la propia von der Leyen este orden internacional en medio de estas amenazas que enfrenta Europa. Decía el propio Sánchez que el mundo de ayer es el mundo sin reglas, pero que el dilema no es un viejo orden versus un nuevo orden, sino que es un orden internacional versus el desorden internacional. Este era el mensaje de España para von der Leyen. Nos identificamos plenamente con las palabras de Antonio Costa, el presidente del Consejo, que ha indicado que Europa tiene que defender el orden internacional, porque la alternativa al orden internacional es el desorden, es el no orden. No hay una oposición entre un antiguo orden y un nuevo orden que lo sustituiría. O el orden internacional que establece las relaciones virtuosas entre Estados o el desorden. Y uno tiene que optar o el derecho o lo que es la alternativa, que es la fuerza. O la paz y las relaciones pacíficas entre Estados o el uso de la guerra como instrumento de política exterior. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron advertía este miércoles de que la capacidad militar iraní no se ha reducido a cero, ni tampoco tiene constancia de que el estrecho de Hormuz haya sido minado por el régimen de Teherán, contrariamente a lo sugerido por su homólogo estadounidense Donald Trump. Este era el mensaje de Macron sobre la guerra en Irán. Ce qui est clair, c'est qu'il est évident pour tous qu'aujourd'hui, il faut pouvoir définir des objectifs clairs sur le plan militaire et politique à ce conflit. Il y a déjà aujourd'hui des dommages considérables qui ont été portés aux capacités balistiques, militaires de l'Iran. L'Iran néanmoins continue d'agresser plusieurs pays de la région. Donc ces capacités ne sont pas réduites à zéro. Dans le même temps, plusieurs groupes qui sont liés à l'Iran continuent d'agir. Je pense en particulier à ce qui se passe en Irak ou au Liban. Donc il appartiendra au président des États-Unis d'Amérique de clarifier à la fois ses objectifs finaux et le tempo qu'il veut donner aux opérations.
Al ser preguntado sobre la destrucción de la capacidad militar iraní por estos ataques de Israel y de Estados Unidos, Macron afirmó que no se ha reducido a cero, contradiciendo las declaraciones de Trump en las que afirmaba que pronto va a terminar la guerra en Irán porque prácticamente no queda nada que atacar en ese país. Preguntado sobre el minado del estrecho de Hormuz, Macron decía que no tenía información a este respecto. Decía que ha leído que podría ser posible, pero que no tenía una confirmación. Es lo que apuntaba al término de su reunión con los líderes del G7, incluido el propio Donald Trump. Mientras tanto, vamos a mirar a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Ha condenado el ataque de Estados Unidos a una escuela donde fallecieron más de 160 personas. Aseguraba que se va a coordinar con sus socios europeos para una respuesta común. Decía Meloni, no estamos en guerra y no queremos entrar en una. Fare chiarezza ancora una volta sul tema delle basi militari. Mi pare che tutti i partner europei si stiano attenendo a quello che prevedono i loro accordi in questa materia. Anche il governo spagnolo, di cui tanto si parla, ha detto tramite il suo portavoce che esiste un accordo bilaterale tra Spagna e Stati Uniti e al di fuori di quell'accordo non ci sarà alcun utilizzo delle basi spagnole. Il che significa che l'accordo non viene messo in discussione e che non vengono messe in discussione tutte le attività che rientrano nell'accordo. È quello che sta facendo anche l'Italia. E francamente stupisce che questa scelta venga condannata in patria e esaltata in Spagna dalle stesse identiche persone. Mientras tanto, el Comité Legislativo del gobierno ruso aprobaba recientemente enmiendas que otorgan mayores poderes al presidente Vladimir Putin para desplegar tropas fuera del país. Es lo que apuntaba un documento aprobado por el que Putin podrá utilizar unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia de manera extraterritorial, con el objetivo de proteger a los ciudadanos rusos en el extranjero, especialmente en casos de arresto, detención o procesamiento penal. La nueva normativa amplía la autoridad del presidente para actuar fuera de las fronteras rusas, lo que podría dar lugar a intervenciones militares rusas en el extranjero bajo la protección de los ciudadanos. Este cambio legislativo ha generado preocupación en algunos círculos internacionales, ya que podría facilitar que Rusia justifique el uso de la fuerza militar en situaciones fuera de su territorio. Podría implicar una mayor intervención en zonas de conflicto y en países donde Rusia tiene intereses estratégicos. La aprobación de esta medida también se produce en un contexto de creciente tensión geopolítica entre Rusia y varios países occidentales. Podría tener implicaciones significativas para la seguridad internacional y también la estabilidad global.